habíamos visto el sábado pasado, habíamos visto acerca del profeta Elías. Quiero compartir eso. Pero les voy a leer algo, si lo encuentro rápido, porque no lo traje anotado, pero está en el libro de Eclesiástico. Ustedes vieron, alguna vez léanse esto de Eclesiástico donde habla de los siervos de Dios. Son bien interesantes, es maravilloso. Por ejemplo, en el libro de Eclesiástico es un libro extrabíblico. Algunos dicen, bueno, pues son libros extrabíblicos. Mire, hermano, si yo voy a su casa voy a encontrar tantos libros cristianos de autores que analizan la Biblia, que dividen la Biblia, esto, aquello, lo otro. Y si usted, claro, no es malo que usted lea los extrabíblicos que escribieron los autores judíos, ¿no? Bueno. Y entonces, por ejemplo, en el Eclesiástico aparece una parte a partir del capítulo, exactamente, 45, donde se habla que son las características, las cualidades, el propósito de Moisés, de Aarón, de Finés, de Josué y de Caleb, los Samuel, Natán y David, Salomón, Elías, Eliseo, Ezequías, Josías. Entonces el autor de Eclesiástico fue tomando, es bien, tremendamente interesante, y entonces va tomando las particularidades, por qué fue escogido, cuáles fueron sus propósitos, y ciertas circunstancias y pormenores de la vida de Elías, ¿no? Entonces, ustedes conocen la historia de Elías, vamos a ver un poquitito ahora del profeta Elías, pero muchas nos llevamos la sorpresa de por qué, por ejemplo, aparece en el Nuevo Testamento, ¿no es cierto?, en el monte junto con Moisés y Elías, ¿no es cierto? Y muchas cosas, ¿no?, en este sentido. Y entonces, ¿se acuerdan cuando le dicen que, bueno, quién era el Mesías, ¿no es cierto? Y siempre se hace alusión al profeta Elías, etcétera, ¿no?, en el Nuevo Testamento en un par de ocasiones, ¿no es cierto? Eso no surge así, ¿no es cierto? Porque cuando usted ve el Antiguo Testamento, a lo mejor a muchos no se nos ocurriría, ¿no es cierto?, que aparecería con tal magnitud en el Nuevo Testamento, ¿sí? Bien. De hecho, que Elías en definitiva nunca escribió nada, porque si usted lo ve, Elías está narrado en el libro de Reyes, por ejemplo, primera y segunda de Reyes. Entonces Elías no escribió nada, ¿sí?, pero dejaron algo escrito acerca de él. Entonces, dice así, le voy a mostrar para que vea por qué aparece como el precursor del Mesías y cómo estaba, digamos, grabado en el corazón del pueblo judío. Los autores extrabíblicos, ¿no es cierto?, tuvieron una predominancia muy grande en el pueblo judío, ¿no es cierto?, porque fueron desarrollando lo que es la cultura, la tradición y la interpretación bíblica. Y de hecho que si usted toma lo que dice Yeshua, ¿no es cierto?, y lee el Antiguo Testamento o el Tanaj, dice, bueno, ¿por qué dijo tal cosa? Cuando uno lee el libro de Eclesiástico se da cuenta de lo que era el profeta Elías. Entonces dice así, dice, el pecado de ellos fue muy grande y se entregaron a toda clase de maldad. Esto narra el libro de Eclesiástico. De hecho en el Tanaj también está escrito de alguna manera este tipo de expresiones. Hasta que vino un profeta como un fuego. ¿Se acuerdan cuando yo dije que el profeta de fuego andaron el otro día? Cuya palabra era como un horno ardiente. Él les quitó la provisión de pan y en su celo los redujo a un pequeño número. Por orden de Dios hizo que no lloviera y 3 veces hizo que cayera fuego. ¡Qué terrible eras, Elías!, dice. Bueno, está escrito así, como hablándole, qué terrible que eras, Elías. No hay nadie tan glorioso como tú resucitaste a un muerto, por la voluntad del Señor lo sacaste del reino de la muerte. Tú llevaste a reyes poderosos a la tumba, desde la cama en que estaban enfermos. Tú oíste en Horeb, el monte Sinaí, amenazas y anuncios de castigo. Consagraste a reyes que hicieran justicia y un profeta que había de ser tu sucesor.
Fuiste arrebatado al cielo en un torbellino entre tropeles de fuego. Está escrito que Dios te tiene reservado para el tiempo en que vuelvas para calmar la ira de Dios antes que venga el día del Señor, para hacer que padres e hijos se reconcilien y para restablecer las tribus de Israel. Dichoso el que te vea antes de morir y más dichoso tú que vives todavía. Por eso, por este pasaje, uno lo ve del Antiguo Testamento, pero estos eran los escritores bíblicos que transmitían el espíritu de lo que habla el Tanaj, que a veces nosotros no nos damos cuenta, ¿no es cierto? Entonces, por este tipo de cosas que quedaron escritas, registradas, plasmadas en los libros extrabíblicos, es que también aparece, ¿no es cierto?, en el Nuevo Testamento. Entonces, el profeta Elías, como todos los siervos, si analizamos, hicieron un camino, ¿no es cierto? Nosotros estamos comenzando el año 5774 en el calendario hebreo, ¿no es cierto? Y les digo, nosotros, los que no vinieron, antes ya estuvimos compartiendo, ¿no?, desde que llegamos. El sábado que viene la reunión la vamos a tener desde las 4 de la tarde en adelante, porque vamos a hacer la misma reunión que hicimos el miércoles, pero por Rosh Hashanah. Si los que no vinieron, algunos llamaré, yo les digo que ustedes se fijen bien, que nos veamos quiénes no vinieron hoy y los llamen en la medida que pueda cada uno, para si pueden venir el sábado, que mejor que si vienen el sábado, que no vengan a las 11, que no vengan a las 12:30, porque todos llegan a las 12:30, que no vengan a las 12:30 como virtualmente llegaron, 1/4 para la 1, si no, vamos a hacer la reunión a las 4, ¿sí? Ok, entonces, ¿se entendió el chiste, no? Bueno, y entonces, que vamos a comenzar a las 4, trataremos de comer más o menos 6:30, 1/4 para las 7. Algunas me dicen, bueno, pero Yom Kippur termina a las 7:30. Bien, no se preocupe, le voy a decir por qué. Porque los calendarios hebreos, ¿sí?, cuando le dicen tal hora es tal hora y tal hora es tal hora para hacer tal cosa, eso se modifica porque se modifica el horario que nos ponen los gobiernos. Así que nosotros estamos teniendo los calendarios hebreos en función del calendario del gobierno, ¿de acuerdo? Entonces, a veces las 6 ya no son las 6 y las 7 son las 7. ¿Será que van a cambiar los tiempos si la ley de hecho que la cambian? Un día vamos a hablar pero no un sábado, ya va a ser una serie de miércoles, ¿no?, de lo del calendario, ¿no? Por ejemplo, nosotros celebramos Shabbat, ¿no? Bien. Ustedes saben que cuando comenzó el calendario gregoriano se transfirieron los días, ¿no?, y cambiaron varias cosas. Entonces, nosotros pensamos que el lunes siempre fue el lunes y que el domingo siempre fue domingo, pero el calendario gregoriano lo cambió eso. ¿Me entiende? Usted piensa que, por ejemplo, hoy es lunes, hoy es Shabbat, ¿no? Pongamos que si hoy fuera lunes, ¿no? Usted piensa que más o menos hace 2025 años, 2018, 1994 años atrás, era un lunes. Se cambiaron los calendarios y los días, ¿de acuerdo? Muchos no saben, pero esto es así. Entonces, ninguno se preocupe, ¿no? El mundo en que vivimos fue así, ¿no? Cambiaron un montón de cosas. Nosotros no lo sabemos porque no es nuestra materia. Yo he estudiado un poco eso, tengo esa materia. Entonces, a veces la ciencia cierta, por ejemplo, en este momento son las 12:30, ¿sí? Pero antes cambiábamos 2 veces acá. En su momento, cuando cambiábamos aquí, teníamos con Argentina 1 hora de diferencia. Cuando cambiaba Argentina teníamos 2. Cuando volvíamos a cambiar tenía 3. Y cuando volvía a cambiar Argentina 4 horas de diferencia, ¿no? Y de repente nos llamaban, ¿no es cierto?, a las 9 de la mañana y aquí estábamos durmiendo, más o menos, ¿no?, cuando nos llamaban de Argentina por esos 4 cambios de horario, porque los países cambian los horarios, ¿no es cierto? Entonces, a veces decimos, bueno, vamos a encender las velas a tal hora, mientras el gobierno nos diga lo contrario. Por eso la colectividad judía se ajusta a eso, ¿no?
Pero como por eso ninguno se va a ir al infierno, es solamente una anécdota que les cuento, pero para que lo sepan, ¿no? Que nos manejan los horarios, nos manejan los tiempos, aunque les parezca mentira. Algún día busquen materiales del calendario gregoriano, del calendario hebreo, ¿no? Y de todo eso se van a llevar grandes sorpresas de por qué el lunes es lunes y por qué en un momento es las 8 de la tarde y no son las 7 de la tarde y no son las 4. Algún día, si estudian eso, se van a sorprender, ¿no? Se van a sorprender. Bueno, vamos a abrir en Primera de Reyes, capítulo 17. Miren, me estoy recordando de algo. El mundo que vivimos es un mundo, no, la creación es maravillosa, la creación que creó Dios, ¿no? Cómo el hombre lo ha corrompido. Hace mucho tiempo, yo vengo de esto allá, yo era jovencito, muy joven. Cuando estudiaba, yo una vez les comenté, estudiaba con algunos amigos, estudiábamos. Compartíamos en algunas reuniones las cosas de este mundo, ¿no? Pero era bien interesante. Había gente judía, gente cristiana, ateos. Yo hice muchos cursos en ese sentido. Y entonces veíamos cómo estaba el mundo, las guerras, los avances tecnológicos, los descubrimientos, esto, aquello. Bueno. Y entonces allí, yo tenía entonces 21 años, 22. Y entonces veíamos lo que pasaba con, por ejemplo, los avances en cuanto a la alimentación y las cosas buenas que había, ¿no? Y las vitaminas, todo esto. Y nos llamaba la atención cuando nos daban las charlas, nos mostraban materiales, la corrupción que hizo el hombre con la creación de Dios, ¿no? Y entonces, a partir de ello yo busqué muchas cosas y vi algunas documentales cuando era joven y todo. Y el otro día estaba viendo algo, que había visto algo en televisión una vez, nos acercó también un CD, Rosita se acuerda de la alimentación y todo eso. Estábamos viendo, y días pasados dije, bueno, lo voy a buscar. Encontré uno parecido de lo que yo había aprendido de las multinacionales, no lo digo porque lo estamos grabando de allí, ¿no? Entonces dice, de las multinacionales que manejan. Miren, y ayer en un momento después, otra vez lo voy a buscar y estaba mirando. Vi los primeros minutos. Dije, Rosa, mejor no lo veas, porque te vas a desmayar. Bueno. Estaba viendo un documental, vio que es una documental muy larga. Esto yo lo aprendí cuando tenía 21 años en Argentina. Y me lo contó una persona que trabajaba dentro de una multinacional que está en un país bastante cerca nuestro, ¿no? Y otros que están en Europa. Bien, les comento esto para que vean. Por eso acá dice toda la corrupción que había cuando dice aquí Elías también lo dice aquí. No la corrupción, porque dice la corrupción que robar, matar, digamos que es terrible eso. Vio que, por ejemplo, cuando usted compra productos de algún país vecino, ¿no? De los grandes, le aparecen, por ejemplo, las cajas, ¿no es cierto?, donde aparece el granjero, la granja, la gallinita, ¿no? Vio que aparece el granjero trabajando, vio con el sombrero, el traje así. Vio, usted se compra, así se compre los panes, no sé, de cereales y eso. Vio que aparece, a veces no nos fijamos, que aparece el verdecito del campo, el sol que aparece, no sé si una vez aparece, ¿no? Y entonces usted lo ve y ve todos los productos así, y ve que dice fresh, y si usted va a Estados Unidos, vio que ponen los plásticos arriba, esos que tienen luz del otro lado, ¿no es cierto? La gente trabajando, incluso le ponen tipo cuáqueros, a mí trabajando, las mujeres con el trapito aquí. Es que no existe eso. Ya no existe más. Eso es los clichés, los juegos de luces y colores y de palabras y frases, ¿no es cierto? Para
que la gente compre, ¿me entiendes? Pero no existe más eso. Ustedes piensan que los pollos, ¿no es cierto?, que nosotros comemos vienen de alguna granja, que le dicen pollo de granja. En Estados Unidos no existe más. Existe el pollo de granja para un pueblito de 80 personas. Pero el pollo de granja no existe más. Cuando vienen los pollos de Estados Unidos que vienen empaquetados, dicen pollo de granja, no es de granja. Hay pollos de esos, los que comemos nosotros, que ¿por qué nos enfermamos también? Porque nunca pasaron por el sol. Nunca estuvieron en el sol. ¿Ustedes saben cómo hacen? Por ejemplo, los pollos. Los pollos, veo que a la gente le gusta más la pechuga que la pata y el muslo, ¿no? Y veo que ahora tienen pechugota. ¿Y por qué? Hacen que tengan pechuga porque a la gente le gusta más la pechuga. Entonces lo inyectan para que le dé pechuga. Yo lo estoy viendo desde que tengo 21 años con un acerremo que trabajaba en una empresa de estas multinacionales. Cuando salen los pollitos de las cajas, los ponen en cinta transportadora, pobrecitos recién nacidos, a los 2 minutos más o menos, en serio. Los ponen en cinta transportadora y van saltando los pobrecitos hasta que caen como de 1,5 metros, 2, hasta un lugar donde los van a almacenar para que crezcan. Entonces, cuando va haciendo todo el procedimiento, en la caja le ponen pollo de granja, y es lo que nos mandan aquí. ¿Me entiende? Son animales que nunca vieron el sol. Cuando yo era chico, nosotros los huesos del pollo, ¿no es cierto?, le hacíamos así, pues, así no se rompían. Ahora usted hace así y se quiebra, porque nunca les entró la vitamina D del sol, por ejemplo, y tantas otras cosas. ¿Me entiende? Todo, ¿me entiende? Por eso, hablando de esto que decía la corrupción de Elías, que hablaba, no de Elías, sino lo que manifestaba, que el pueblo, el mundo, se corrompió todo. La Biblia dice cómo había que tratar a los animales, ¿sí? Pero tiene que ver, ¿no? Son muchas documentales que hablan de eso, algunas se llaman Food Inc. y la otra no sé cuánto. Entonces, cuando tenía 21 años, ustedes saben que hace todo, yo lo comenté hace mucho a ustedes esto, ¿no? Iba a muchas charlas, muchas, quería cambiar el mundo, ¿no? Pero bueno, así, después Dios lo cambia a uno, pero uno tiene que ver también cómo favorecer. Entonces uno veía la maldad, la corrupción, la insanidad, incluso de tratar al ser humano como a los animales, ¿eh? La Biblia habla cómo tratar a los animales. Si usted viese esas documentales de cómo tratan, ¿no es cierto?, a los animales, ¿no es cierto?, que nosotros comemos pollo, pavo, esto, aquello, no lo puede creer. Créame que no lo puedo creer. Ayer yo me puse a ver otro, y yo no voy a ver. Mi abuelita siempre decía hay que hacer de tripas corazón, ¿no? Entonces, me decía Gladys, pero de tripas corazón. Y entonces dije, voy a hacer tripas corazón, voy a ver si puedo seguir viendo la otra que. No, porque quería agarrar a patadas el aparato, más o menos. Claro, realmente sí, porque uno ve la corrupción que hay, ¿no? Por eso cuando uno dice, bueno, a veces nos deleitamos nosotros en las congregaciones, los creyentes, ¿no es cierto? Señor, entre otras cosas, que nos sane, nos bendiga, nos fortalezca, nos transforme, ¿no? Pero, Señor, dame esto, aquello, lo otro, y vamos a las congregaciones con tanta voracidad, conseguir esto, aquello, lo otro, cuando miramos el mundo en que vivimos. Yo tenía un amigo de estos de aquella época que me decía, cuando íbamos a los cursos y todo, decía, qué tremendo es este mundo, y después tomamos un café, te miramos mucho, vas. Entonces decía, mira, tú te levantas todas las mañanas, ¿no? Toma el periódico, hazlo así y sale sangre. Pero todo, en el mundo que vivimos, a veces ni miramos lo que pasa, ¿no? Vamos a... Acuérdese de esto. No le digo la documental, esa no fue buscar, pero yo tengo mi sanito de los 21, exactamente tenía 21 años cuando comencé con estas cosas que me interesaban. Pensábamos que en algún momento iba a cambiar, cada vez fue peor. El otro día yo no alcancé a firmar, estaban en el Zócalo mucha gente, no sé, yo vi como 200, 150, 200 personas jóvenes eran. Entonces estaban con papel, yo no pude, estaban puradísimos. Estaban para
para que la gente firme, ¿no?, en contra de los hijos que tienen animales, ¿no es cierto? Entonces yo miraba, yo también fui indiferente, pero estaba apuradísimo, así, la verdad estaba apuradísimo. Pero yo miraba y que nadie se les acercaba, nadie se les acercaba. Pero si, por ejemplo, esos muchachos están regalando una muestrita de shampoo, todos van y pasan 4 o 5 veces para que le den 4 sachecitos de shampoo, que después lo tienen en la casa, en la casa nunca lo usa porque queda ahí, ¿no? Casi nunca se usa eso, nosotros lo dejamos en un contadito, ¿no es cierto? Cuando usted le reparten algo, todo va en fenómeno, para que no se maltrate a los animales en los hijos, para que no haya animales en los hijos. Pero bueno, bien. Y eso está aquí en la Biblia también, el trato de los animales y tantas otras cosas. Pero bueno, en Primera de Reyes, capítulo 17, les dije, comenzamos con eso. Capítulo 17. Dice: entonces Elías Tishbita, que era de los moradores de Galaad, dijo: acá vive Adonai, hijo de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Elías es de la ciudad de Tishbe. Tishbe ni siquiera se sabe bien dónde está. Esa es una palabra que, si la buscan, me hacen un favor, porque la busqué más o menos décadas y jamás pude saber qué significa la palabra Tishbe. Tengo una vaga idea, pero es una palabra que no parece ni siquiera como para localizar bien el lugar, así que yo no sé qué significa, pero era un lugar de Tishba, ¿no es cierto? Porque es de Tishba y él era Tishbita, ¿no?, que era de los moradores de Galaad, ¿sí? Y entonces tiene, todas estas regiones de Galaad y esas regiones que más o menos se puede saber por dónde era, pero no como un pueblo determinado de la Biblia, que sí se sabe bien dónde está, hasta aquí. Entonces Tishbe no están así. Algunos van a decir: sí, está en tal lugar, sí, es relativo, yo también he leído mucho de esto, pero no se sabe de dónde está. Las regiones de donde era Elías era de gente muy ruda, ¿no es cierto?, muy hosca. No quiere decir que no había gente a lo mejor educada y responsable y honesta, pero era gente con ciertas características, ¿no es cierto?, de no cierta fineza, porque se dedicaban a determinadas cosas y actividades, ¿no es cierto?, en esa zona de Galaad, ¿sí? Así que Elías sale de un lugar que era bastante rudo, ¿no es cierto?, y dice que sale de la zona de Galaad, ¿sí? Yo le voy a mostrar algo para que vean. Y se lo voy a anotar ahí. Nosotros estamos transitando en la vida, y en un momento en el calendario hebreo llegamos hasta el mes de Elul, y transitando en la vida llegamos varias veces al mes de Elul, y pasado cada año a Rosh Hashanah, y pasado otro ciclo dentro de Rosh Hashanah pasamos a Yamim Noraim, los 10 días terribles de respeto, hasta llegar a Yom Kippur, y de Yom Kippur seguimos el ciclo, así cada año 5 días de preparación para las cabañas, 7 días, y así todo el ciclo, y otro ciclo y otro ciclo. Y cuando uno estudia la Biblia, y también el judaísmo, ¿no?, que explica ciertas cosas de la Biblia en este sentido, ¿no es cierto?, la persona tiene que ir pasando por distintas etapas de su vida. En lo personal, ¿no es cierto?, y con lo que dice la Biblia, ¿no es cierto?, de sentimiento de culpa, ¿no es cierto?, de confesión, de arrepentimiento, de transformación, etc. Y todo eso se va, ¿no es cierto?, desarrollando a lo largo de la vida y a lo largo de las festividades bíblicas. Y Elías, ¿no es cierto?, el desarrollo de Elías, que quiero ver 3 o 4 o 5 cosas tan rápidas, pero bien, ¿no es cierto?, rápida no quiere decir que mal. Cómo Elías fue pasando, ¿no es cierto?, etapas de su vida para que Dios pudiese en un momento llevarlo, ¿no es cierto?, y arrebatarlo en carro de fuego, ¿no es cierto?, y llevarlo y transportarlo, y que apareciera como el precursor del Mesías que habría de venir, ¿no es cierto?, y también, ¿no es cierto?, en el monte de la transfiguración, que aparece junto con Moisés, ¿no es cierto? Por eso a veces no le damos el verdadero valor, porque si hablamos que en el nuevo pacto, en un momento trascendental, donde Yeshua sube al monte, acompañado por sus discípulos, que además se duermen y además se confunden en la situación, así nos pasa a nosotros. Vio que dice: ya despierta del sueño, y ayer malteratá, eso no es hebreo, todo arameo, ¿no es cierto? Dice: y ayer malteratá, ¿por qué te duermes, no es cierto? Despiértate del sueño.
Eso fue lo que le dijo Yeshua a los discípulos cuando él fue al monte, ¿no es cierto?, en esa transformación. Y esa transformación, ¿no es cierto?, yo sé, como algunas veces en las congregaciones lo dicen, y me parece que pueden enseñarlo así, yo creo que muchas veces que no es así. La transformación, dice metamorfó, dice, es una transformación, se cambió de forma humana que tenía a una forma que no era humana, y en esa transformación de forma no humana, porque no era humana, ¿sí?, no con características de hombre, ¿no? Hubo una transformación total, ¿no es cierto?, es cuando aparecen Moisés y Elías, ¿sí? Por lo tanto, si Yeshua, ¿no es cierto?, el Hijo de Dios, el Mesías prometido al pueblo de Israel, en el monte, tiene una transformación que no es humana, ¿sí?, y en ese momento trascendental y único aparece Moisés y Elías, quiere decir que Moisés y Elías tienen una característica muy importante en la historia del pueblo de Israel, en la historia bíblica. Yo sé que en las congregaciones se enseña porque uno representa la ley y el otro representa a los profetas. Mucho más que eso. Porque si uno representa la ley y el otro los profetas, aparecer en un momento determinado así, me parece que hay mucho más de importancia en la vida de Moisés, que nadie sabe dónde fue enterrado y que murió cuando Dios quiso en el momento preciso, como diciendo, mira, ahora estás vivo, haz esto, a partir de este segundo desapareció Moisés. Qué bárbaro, ¿no? Cómo tiene control el Señor de las cosas, Y con Elías también, le dice, si ustedes siguen la historia de Elías, le dice, mira, esta cosa bien interesante. Elías es el profeta que aparece con Yeshua en el momento de la transformación impresionante. Es fuerte, es que escapa a una realidad humana, algo que no se puede resistir. Tal vez por eso se durmieron esto, porque a lo mejor si lo hubieran visto se hubieran desmayado, más o menos, ¿sí? Es casi seguro. Y entra en un adormecimiento. ¿De acuerdo? Y Elías aparece en ese momento trascendental. Y lo importante de esto que quiero decirles es que nosotros a veces cuando oramos decimos, dime esto, aquello, lo otro, y no es cierto, veo que usted ora y tal cosa, mira. Elías, que era el profeta de fuego, como dice el libro de Eclesiástico, de hecho que lo podemos sacar de aquí también, pero hay que buscar mucho, ¿no es cierto?, para entender los pasajes. Dios le dijo, Dios jamás le dijo una palabra anticipada. Nosotros cuando oramos a Dios, usted está en alguna congregación, dice, bueno, ¿qué va a pasar mañana, pasado y en el futuro? ¿Qué se va a comprar el mes que viene? ¿Cómo Dios le va a regalar el LED, el iPod, la casa? ¿Cómo le va a pagar la hipoteca dentro de 15 años? ¿Cómo su hija se va a casar con el muchacho más rico? ¿Cómo usted va a tener 3 carros a la puerta de la casa y lo va a poder renovar cada año? Yo escucho las oraciones. Y yo digo, pero verdaderamente, ¿qué? No tiene la menor idea de lo que dice la Biblia. No tiene la menor idea. A Elías jamás le dijo Dios nada que no fuese lo que tenía que hacer. Ahora haz esto. Una vez que hiciste esto, haz esto. Otra vez que hiciste aquello, te vas a tal lugar. Cuando llegues a tal lugar, le dijo tal cosa. Jamás le dijo 2 cosas seguidas. Jamás. Y nosotros, cuando yo decía el otro día orar con sabiduría, dice, pida a Dios sabiduría. ¿Vio lo que hizo Salomón? Salomón dice, oró con sabiduría, quiero sabiduría para dirigir al pueblo. Porque dice, bueno, dice, Señor, dame sabiduría. Entonces dice, bueno, y de repente uno se encuentra que es un gran chef, ¿no? Dice, pues yo no te pedí sabiduría para ser chef, bueno, pero tampoco especificaste nada. Claro, es cierto, hermano, es cierto. A veces se nos ha enseñado ciertas cosas. A Moisés también le dijo lo mismo. Tú vas a hacer esto, aquello y lo otro. Y vas a ir al faraón, ¿no? Miren, a Moisés se le decía lo que tenía que hacer, cuándo lo tenía que hacer, cómo lo tenía que hacer, qué tenía que decir, una tras otra. Y ellos tenían sabiduría también. Pero nosotros a veces somos demasiado difíciles en este sentido. Miren, ahí dice, lo del Tishbita se lo debo. ¿No? Hace 40 años que vengo buscando lo del Tishbita y jamás lo encontré bien. Tengo una idea, pero no estar seguro
Dice que era de los moradores de Galaad. Y de los moradores de Galaad sale para predicar. Si en realidad, bueno, dice así, exactamente, ¿sí? Algunas se las voy a anotar, en hebreo y otras no. Donde dice Galaad, ¿no es cierto? En hebreo dice Gilad. Gilad, ¿sí? Ok. Bien. La palabra Gilad, así completa, porque son dos palabras ahí, ¿sí? En realidad, esta palabra, son dos palabras, ¿sí? Son dos palabras, Gal, separadas, y Al. Juntas en este caso es Gilad. Bien. Significa, la palabra Gal significa montón, mojón, pila, cúmulo. Tiene otras traducciones, pero siempre en este sentido. Y la palabra Ad, ¿no es cierto? Pero, cuesta Ad así, pero Galad, ¿no es cierto? Pero viene de la palabra de la palabra dice dice que Elías salió de Galad, lo dice directamente, ¿sí? Montón, mojón, pila, cúmulo. La palabra significa testimonio, significa pila del testimonio, lugar del testimonio, ¿sí? Eso es lo que significa. Dice que Elías salió de la pila del mojón del testimonio. Si yo digo, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores, y lo voy a traducir, no voy a poner Galad o Gilad, por el caso es lo mismo. Elías Tisbita, que era de los moradores de la pila del testimonio, del mojón del testimonio, dijo acá: vive Adonai, Dios de Israel, que en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por tu palabra, por mi palabra, perdón. Quiere decir que Dios saca a Elías del lugar del testimonio, ¿sí? Miren qué interesante. Yo le voy a mostrar solamente dos pasajes de esto para que lo vean. Donde aparece la palabra también esta, pero modificada, ¿no es cierto? En este sentido, o parecida. Está en el libro de Job. En el libro de Job, capítulo 16, libro de Job, capítulo 16, ¿sí? Verso 19, dice, verso 18: tierra, no cubras mi sangre y no haya lugar para mi clamor, por toda la angustia que tenía el sufrimiento Job, ¿no es cierto? Digamos, en esa queja o reclamo para con Dios. Mas he aquí que en los cielos, ¿sí?, está mi testigo y mi testimonio en las alturas. Aquí donde aparece, ¿no es cierto?, la misma palabra, esta palabra es la palabra que es el testimonio, el defensor, el testigo, que es la palabra Sahed. Ahora, dice que aquí en los cielos está mi testigo y mi testimonio en las alturas. O puede ser mi testimonio, mi defensor o mi atestiguador en hebreo, ¿de acuerdo? Fíjese que dice que Dios es su testigo en los cielos, que el Señor es su testimonio. Perfecto. Quiere decir que el que da testimonio de Job es el Señor, ¿de acuerdo? El Señor da testimonio de Job. De hecho, que se lo dijo a Satán, cuando Satán vino de recorrer la tierra y le dijo, ¿no es cierto?, lo que pasaba: vengo de recorrer la tierra. Y el Señor mismo da testimonio de Job, ¿no es cierto?, y le dice: viste a mi siervo justo. El Señor tiene un testimonio suyo, mío, de Job y de todo el mundo, ¿sí? El Señor está mirando. Entonces, Job dice que tiene en los cielos el testigo, el testimonio, ¿sí? Bien.
Elías sale del lugar del testimonio. ¿De acuerdo? Quiere decir que, le voy a mostrar aquí para que... Lo tengo aquí anotado. Dice: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él varón en la tierra, varón perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal? El Señor tiene conocimiento de Job, da testimonio de Job y él lo sabe. Por lo menos él lo sabe, nosotros lo sabemos, pero no le damos mucha importancia. Elías ascendió, ¿no es cierto?, a los cielos, ¿sí?, en un carro arrebatado por fuego. Pero Elías salió del lugar del testimonio. Así como Job sabía que el Señor era su testimonio, y tiene varias traducciones. Y también se puede traducir como su defensor, ¿no es cierto?, esta palabra, ¿sí? Sahel, ¿no es cierto?, el testimonio y el defensor. Elías sale del lugar del testimonio. Miren, Pablo le había dicho a Timoteo, ¿no es cierto?, que tenía que ser un creyente y testimonio en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Está en 1 Timoteo 4:12. Él le dice, a Timoteo le dice que tenía que ser ejemplo. ¿Se acuerdan cuando le expliqué la palabra de ejemplo? La palabra ejemplo que ahí es una palabra, se puede utilizar otra palabra. Pero la palabra ejemplo, cuando le dice Pablo a Timoteo que tiene que ser ejemplo, estamos hablando de testimonio. Elías pudo hacer todo lo que hizo, pero dice salió de Gilad. En hebreo significa salió del lugar del testimonio. Físicamente y geográficamente es un lugar. ¿Por qué se llamaría así el lugar? Puede ser mucha conjetura. Pero si uno lo ve en un sentido espiritual, digamos, veámoslo así. Elías sale de un lugar de testimonio. Dios tenía testimonio de Elías. Podría salir de un lugar hosco, rudo, violento en el lugar de Galaad, ¿sí? Pero Elías tenía testimonio bueno para con Dios, y Dios daba testimonio de Elías, por eso se lo mandó a Acab, y sabía que Elías no podía resistir. Y entonces, tenemos que dar testimonio, tenemos que salir del lugar del testimonio. Algunos dicen, bueno, usted va a conseguir esto, aquello, lo otro, pero si no damos testimonio, mi hermano, tenemos que dar testimonio. Entonces Pablo le dice a Timoteo, en 1 Timoteo 4:12, creo que ese es el verso, cuando le dice que tenía que ser, ejemplo a los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. En palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y pureza. También en nuestro testimonio tiene que ser para con Dios y para con los creyentes. La palabra que se usa para cuando le dice sé ejemplo a los demás, ¿no es cierto?, la palabra tuctos, que significa golpe de matriz. ¿Viste cuando se le pega? Algo así. Eso es lo que significa allí, cuando dice que sea ejemplo. Entonces, veo que si usted tiene, por ejemplo, ¿vieron los anillos de los reyes que antes que tenían determinadas cosas? Golpeaba, y donde golpeaba quedaba la marca impresa de lo que estaba grabado en el anillo, ¿sí? Eso se llama tuctos, ¿sí? Y esa es la palabra que aparece ahí. Entonces, dice, sé ejemplo a los demás. ¿Qué le está diciendo? ¡Qué tremendo! Que la forma que tú eres sea una imagen que se grabe en la otra persona. Eso es lo que le está diciendo. Y entonces, Elías dice que sale del lugar del testimonio. Quiere decir que Elías tenía un testimonio delante de Dios, y una preparación, y una fortaleza, y una sabiduría y conocimiento en el Señor, que sabía que lo podía utilizar para eso, ¿de acuerdo?, para ese propósito. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, por ejemplo, que sea ejemplo, ¿sí? Bien. Dios dio testimonio de Job. En el libro de Hechos nosotros encontramos que los judíos mesiánicos, ¿sí?, cuando tuvieron que elegir discípulos, ¿se acuerdan?, para servir las mesas. Acuérdese, vio que dice servir las mesas, ustedes lo saben porque ya se lo dije varias veces. Servir las mesas no es servir las mesas con la comida que teníamos aquí. En hebreo servir las mesas es otra cosa. ¿De acuerdo? Vio que tenemos el libro del Shulchan Aruch, ¿no? Significa mesa servida. En el libro Shulchan Aruch, que significa mesa servida, está todos los pormenores y los detalles de cómo es el servicio, la tradición, la liturgia judía. Eso se llama servir las mesas. Cuando los discípulos tienen que elegir siervo para servir las mesas, era cómo tenían que dirigir toda la organización judío-mesiánica que tenían.
no es que van a servir la comida. ¿Me entiendes? Eso es servir las mesas. Vuelvo a decir, la Biblia es escueta, muchas veces son frases cortas y son enunciativas. Entonces tuvieron que elegir, y en el libro de Hechos 6:3 dice que aquellos discípulos, ¿no es cierto?, tenían que escoger varones de buen testimonio, llenos del Ruach HaKodesh y llenos de sabiduría. Pero las personas que son elegidas para servir en una comunidad, ¿no es cierto?, tienen que ser personas de buen testimonio. ¿Me estás siguiendo? De buen testimonio. Por eso también le dice no escoja personas neófitas. De repente una persona llega y dice, bueno, la persona es muy simpática, la vamos a poner aquí para que atienda a la gente. Pero con la simpatía no se atiende a la gente. La simpatía no sirve para... ¿De acuerdo? Es otra cosa. A veces vamos a la congregación y decimos, qué bárbaro la persona, ¿no es cierto?, que dirige, el otro que predica esto, qué simpático, qué carismático. Uno puede ser simpático y carismático y irse al infierno. Esa es la realidad. Nosotros nos llevamos por las cosas que vemos, ¿sí? Pero el Señor, así le pasó a Samuel, ¿no?, que empieza a escoger a uno y a otro y dice, cuando vayas a escoger al rey, no te fijes en su parecer, ¿no es cierto?, ni en su estatura, ni en su fuerza. Antes a Saúl lo escogimos como el más grande, y ahora cuando vamos a elegir a otro, que era David, también escoge a Eliab, que era el más grande, el primogénito y grandote, ¿sí? Y era un oficial de Saúl. Y al final eligen al que menos la gente se esperaba, pero así es la cosa. Y entonces, estamos hablando de que nosotros vamos a desarrollar todo el año esperando, y hay un año nuevo hebreo, ¿no es cierto? El gregoriano lo dejamos de lado porque no nos interesa para este propósito, porque el gregoriano, ¿no es cierto?, no digo que siempre sea así, pero la gente, ¿cómo lo festeja? La gente lo festeja bailando la cumbia, ¿no es cierto?, yéndose a los lugares de la cumbia o cualquier otro ritmo, ¿no es cierto?, guapango, lo que fuese, que prefieren ustedes, y entonces se van a los lugares, están esperando ir para los lugares de veraneo, esto, aquello, los demás allá, o lo que fuese, tirando juguetones, emborrachándose, bailando, saliendo por la calle, en los camiones, yo lo veo a veces por la cuando estamos todos gritando estupideces, ¿no es cierto? Ese es el año nuevo. Entonces a mí me preguntaban, cuando yo era chico, estaban en la colonia nuestra, había mucha gente judía, éramos casi todos, había de otros, pero éramos casi todos sefarditas, casi todos, no todos, obviamente. Y entonces yo estaba frente a la sinagoga. Entonces los chicos del barrio me decían, pero ustedes, ¿cómo festejan el año nuevo? Porque algunos escuchaban el año nuevo judío, ¿y dónde están los cuetones? ¿Dónde está la guirnalda? ¿Dónde están, qué sé yo, lo que fuese? ¿En serio, hermano? Pero el año nuevo judío se festeja, ¿no es cierto?, desde siempre, como era en la antigüedad, arrodillándose, postrándose, de eso que las canciones lo dicen antes, las que estábamos cantando antes. El año nuevo judío, ¿cómo se festeja? El año nuevo judío es un ciclo de arrepentimiento, o es el comienzo de un ciclo, o es el medio de un ciclo, porque ya también está el mes de Elul, es el medio de un ciclo, es un comienzo y también es un fin, y después viene otro comienzo de Yom Kippur, y un recomienzo, lo que fuese, si ustedes lo prefieren así, ¿no es cierto?, de devoción, de arrepentimiento, de meditación, de reflexión, de introspección. Ahora no lo hicimos, pero cuando cantemos la llama, ya agregaremos más el año que viene, ¿sí? Esperemos estar vivos con vida y salud, ¿no es cierto? Pero decimos, allá, ¿no es cierto?, hemos pecado, hemos traicionado, entonces allá, así no es que se golpee el pecho para que le agarre la taquicardia, pero entonces más o menos es haciéndose así, que es el símbolo del dolor y de la aflicción, ¿sí? Bueno, eso es el Yom Kippur, pero también se canta en Rosh Hashanah, aunque no se golpea el pecho, ¿me entienden? Pero para el caso es lo mismo. El año nuevo judío, que es el fin de un mes y el comienzo de un proceso de días especiales hasta llegar a Yom Kippur, es, ¿no es cierto?, el año nuevo judío, una forma de celebración muy distinta a los demás. Es de búsqueda, de arrepentimiento. Pero ustedes, ¿qué hacen en el año nuevo? Y nosotros estamos desde la mañana orando, ¿no es cierto? Y muchas veces, por ejemplo, yo era chico, entonces yo me sentaba por ahí, ¿no? Yo estaba enfrente, así que no tenía problema. En 2 segundos llegaba, ¿no es cierto?
Y entonces, pero veía, por ejemplo, si mi papá iba antes y yo iba a las 9 de la mañana, y yo encontraba a todos, ¿no es cierto?, a los ancianos, que eran muchos adelante, todos con la cabeza así cubierta adelante, ¿no es cierto?, y algunos más atrás, y todos así, ¿no es cierto?, orando, empezaban a las 6:30 de la mañana, con las elijos, 6 de la mañana, 7, 8, ¿no es cierto?, todos ahí orando, y uno, qué bárbaro. Después cuando se era más grande lo meditaba, decía, qué bárbaro, esta gente va, nadie los mira, no van por el aplauso, no van para que después le pongan en las carteleras de las congregaciones, estos son los que primero vienen, los que más ayunan. No les interesaba eso, jamás, no les interesaba. Cada uno estaba en su relación con Dios, ¿no?, en su búsqueda, en su conocimiento, aprendizaje, y los demás que se iban llegando y se van acercando. Así se va llenando la congregación. Ese es el Rosh Hashanah, ¿no es cierto? Y entonces, Elías, volviendo a esto, sale, ¿no es cierto?, de Galad, aparece prácticamente de la nada. Un día les comenté algo acerca de quién podía ser Elías, etcétera, pero eso lo vimos con los Midrashim, ¿se acuerdan? Cuando estuvimos estudiando el libro de Jonás, ¿se acuerdan? A ver si le pregunto a alguien que había dicho ahí de Elías y el libro de Jonás, nos agarro en el aire, ¿no? No se acuerdan. Eso que vimos como 10 miércoles de Jonás, más o menos fueron 10 miércoles. Lo digo porque tengo mis apuntes todos en unas cajototas, los que han venido a la casa la vieron. Las cajototas de los apuntes que tengo y que entonces nos llevamos como faltaron otras charlas de Jonás, imagino que otros sabrán más que yo, pero yo había dado esas charlas que me parecía importante que sepamos. Y entonces Jonás y Elías tienen una relación, pero nadie se acuerda. Es bien interesante. Está en los Midrashim, está en los Midrashim, son larguísimos, pero se los había mostrado. Pero dejando de lado eso, sabemos que hay un profeta Elías que sale de Galad, sale de la pila, del mojón, del testimonio para ser utilizado por Dios. Quiere decir que sale en un lugar del testimonio, que tenía testimonio, que dio del testimonio de Elías. Porque si no Dios no daba un testimonio de Elías, no lo podía utilizar. ¿Cómo lo va a utilizar si no tiene un testimonio delante de Dios que va a servir para lo que Dios le encomienda, ¿no es cierto? Entonces, en primer lugar, sabemos que tenemos que salir de un lugar de testimonio, que tenemos que dar testimonio. Las personas para servir las mesas tenían que ser de buen testimonio, de buen testimonio. De lleno del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, ¿sí?, y llenos de sabiduría. Pablo le dijo a Timoteo que tenía que ser ejemplo en distintas cualidades espirituales y que tenía que ser ejemplo. Usted busque en griego si quiere, con tantos libros que imagino que debe tener, y usted va a ver que esa palabra de ejemplo es el golpe que se da con la matriz para que quede impreso en el otro lado. Mire cómo tenemos que dar testimonio nosotros. Nosotros no damos testimonio porque seamos simpáticos, que la congregación se hace. Y ¿sabe qué? No solamente el testimonio cuando las cosas nos van bien. La gente no nos va a ver, ¿no es cierto?, porque estemos con la mano levantada, o porque estemos con la cabeza cubierta, o porque estemos alabando con los ojos cerrados. No. La gente nos va a ver que tenemos testimonio, ¿qué testimonio tenemos cuando estamos pasando con fe las pruebas? Porque una cosa es cuando está todo bonito, pero que de repente, ¿cómo nos ve un no creyente cuando nos pasan pruebas? Cuando nos pasan pruebas, hasta el no creyente ve que nos quejamos de todo el mundo. Al primero que agarramos al que predica y dice, no, ahí me enseñan mal. La otra, no voy a la congregación por tal cosa. Ya es cierto. No es cuando las cosas están bien, todos damos buen testimonio. Usted tiene buena salud, tiene dinero, le sonríe la vida, ¿no es cierto? Sale, pasea, se va de veraneo, gasta dinero, le hacen regalos, la familia no tiene problemas. Nos miramos nosotros, no nos pasa eso, ¿no? Alguna cosa tenemos mal, pero supongamos que sea lo ideal, que fuese que alguien le esté siendo ideal todo eso, ¿sí? Pero cuando las cosas no están bien, y usted me dice, yo sé, me puedo estar pensando, no, pero a mí tal congregación me dijeron que nunca me va a pasar eso. ¿Ah, sí? No dice 7 veces se cae justo y siempre se levanta, que dice que si se cae por algo. Y aunque no se caiga y se pegue la cabeza contra el piso, algo le pasa que lo hace temblar un poco y las cosas no van bien. David, le puedo dar 10.000 ejemplos, por lo menos para. David, ¿se acuerdan cuando dice, casi estuve echado por tierra? Casi.
no cayó y se sucumbió, pero estaba con una cosa mala, otra mala, otra mala, otra mala, otra mala, y ya, si estaba paradito así, estaba así más o menos. Estaba tocando, como en la lucha greco-romana, la espalda contra la pared, contra el piso. ¿Sí? Y por eso dice, tantas veces se cae el justo, pero siempre se levanta. ¿Qué quiere decir? ¿Que el justo nunca se va a caer o lo van a hacer tropezar? ¿O puede tropezar? Sí, sí. Pero es ahí donde se da testimonio. Entonces, Elías estaba, ¿se acuerdan que decía sujeto a pasiones? Claro. Y fue como todo ser humano. Estaba sujeto a pasiones, pero sabía que Dios tenía, Elías tenía un testimonio delante de Dios. Lo primero que se tiene que tener es el testimonio. Es una cosa maravillosa, una cosa maravillosa. ¿Se acuerdan cuando yo les comenté que decía Yeshua es ejemplo para nosotros? ¿Se acuerdan? Ejemplo. ¿Se acuerdan que era? A ver, eso sí se lo expliqué. ¿Qué palabra dice ahí? El no dice tuto, que es golpe. Eso lo expliqué hace varios años. ¿Se acuerdan? Es una palabra, ¿cierto?, que significa que la palabra es upogramo. ¿Se acuerdan del upogramo? ¿Qué era el upogramo? En el otro dice que Yeshua es upogramo por nosotros. Upogramo, qué bárbaro. Los chicos griegos tenían una tablilla con cera. Y entonces tenían que hacer palotes. ¿Vio como también tienen los chicos aquí en cuadra? Tenían que hacer palotes. Y entonces hacían su reglocito y después pasaban una espátula para alisar de nuevo y usar siempre la misma. Entonces, porque no había ni papiro, ni pergamino, ni nada para estudiantes. Y entonces dice que Yeshua hace un programa. ¿Qué hacía el maestro griego? ¿Vio cuando usted está en su casa con algún niño que le enseña a usted? Yo lo he hecho también con mis sobrinos, eso, ¿no? Y con otros. El chiquito no puede tener una motricidad tal al principio. Después, sí, aunque tenga motricidad buena, el chico tiene que hacer, por ejemplo, bueno, vamos a hacer palitos rectos, ¿sí? Y de repente le sale inclinado. Entonces, la mamá, el papá, que se le toma la mano al niño y le guía el lapicito para que haga el palito recto. Eso era un programa, ese maestro. Entonces, dice que Yeshua es ejemplo para nosotros. Nosotros, cuando tenemos que escribir los palitos de nuestra vida, nos van a salir bastante defectuosos cuando caminamos. Y si el Señor no nos toma la mano como el upogramo, como el ejemplo, y nos toma para guiar, entonces nosotros no podemos ser ejemplo a nadie. ¿Se acuerdan la cosa? Se les va a dar. Bueno, son muchas cosas, pero es cierto, Elías, el profeta Elías, que Elías significa el Señor es mi Dios, ¿no es cierto? La palabra Eliahu, Elías significa el Señor es mi Dios, tiene un testimonio, Dios da testimonio de él porque lo escoge, lo escogió a Job y dio testimonio de Job. Pablo dice que sea ejemplo Timoteo a los demás en todo esto. Los demás tienen que escoger gente de buen testimonio para que atiendan todo lo que es el servicio de la sinagoga judeo-mesiánica que había en aquel entonces. Porque eran todos judíos y algunos prosélitos tal vez, y algunos temerosos de Dios. Son distintos, temerosos de Dios, prosélitos y judíos, ¿sí? Pero escogen personas de buen testimonio, de buen testimonio. El Señor, le dice a Pablo a Timoteo que es ejemplo, pero el Señor es ejemplo para nosotros. Mire, si el Señor no nos toma a nosotros de la mano para guiarnos en todos los rasgos que tengamos que hacer en nuestras vidas, y no tengo que tengamos muy buen testigo. Realmente. Por eso Rosh Hashanah, ¿no es cierto?, es una celebración muy especial. A veces nosotros decimos, bueno, Rosh Hashanah, vamos a poner flores aquí. Bueno, o sea, es cierto, todos los ornamentos están muy bonitos, ¿sí? Pero aunque no tuviésemos un montón de cosas para una celebración, de hecho que tampoco nosotros las tenemos y hacemos lo que por el mayor esfuerzo todo, lo importante es un testimonio. Y aunque nosotros nos salimos de Galaad o de Gilad, ¿no es cierto?, del mojón del testimonio, del geográfico,
mejor que tengamos un mojón del testimonio ahora en nuestras vidas delante de Dios. Esa es la realidad. Y ahora, si les digo, les agradecemos a todos los que vinieron, los que no vinieron hoy, la participación de todos, el esfuerzo de todos, la colaboración de todos, los gastos que hicieron todos para el próximo miércoles, ¿sí? Pero les vamos a quedar doblemente agradecidos cuando haga lo mismo el sábado. ¿Está bien? Bien. El próximo sábado. Los que puedan venir, los que no, se entiende. Bien. En Primera de Reyes capítulo 17 dice así, verso 2: y vino a él la palabra de Adonai diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y esconde en el arroyo de Kerit. Así, Kerit es Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado los cuervos que te den allí de comer. Y él, Elías, se fue e hizo conforme a la palabra de Adonai, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit que estaba frente del Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Y ahí es cuando Dios se presenta de nuevo y dice: bueno, ahora vete a Sarepta de Sidón, y la historia sigue. Elías viene de Galaad en lugar del testimonio, tiene un objetivo y un propósito de parte de Dios, lo cumple. Y como yo les decía el otro día, aunque esto no lo vimos el otro día, cualquiera puede decir, porque en la época, en el momento de altura, en el momento de éxito, en el momento digamos, de poder y de éxito, no está mal la palabra tampoco, de éxito de Dios, el Señor le dice que se vaya, ¿sí? Hoy nosotros decimos distinto, ¿cierto? Cuando nos hicimos alguna cosa, en las congregaciones a veces nos pueden decir eso: usted tiene que hacer aquello, lo otro, ¿no es cierto? ¿No? Pues mire, a veces soltamos las palabras de la boca cuando queremos enseñar la Biblia, incluso ser, no sé, con nuestra soberbia, nuestra petulancia, nuestra presuntuosidad. Cuando uno enseña, predica y todo, le hacemos decir cosas a la Biblia que no lo son. Hacemos alentar a la gente y traerles esperanzas que a veces no son reales, ¿no es cierto? Miren, dice: Dios nunca le va a decir que haga tal cosa. ¿Quién soy yo para decir lo que Dios nunca lo ve? Dios hace lo que quiere. Cuando quiere poner, pone, y cuando quiere sacar, saca, cuando quiere levantar, levanta, y cuando quiere bajar, baja a alguien. Es así. Es así. Si a cualquiera que veía a Elías, ¿sabes? Mira, si estábamos nosotros con Elías, ¿sabes lo que hubiéramos hecho nosotros? Estaríamos todos allí. De hecho, que hay un caso igual en el Nuevo Testamento, pero con Jesús, con Yeshua. ¿Sabe lo que habíamos hecho? Estábamos con Elías. Elías, ahora, con todo, ¿cómo somos nosotros? Con todo, como es rudo, dice, con acá, ¿cómo te vas a ir ahora? Ya lo tienes doblegado, sigue porque no te ha hecho nada. ¿No es cierto? Es lo que diríamos nosotros. Y los predicadores de ahora diríamos esto. No, ¿cómo se va a ir en el momento del éxito? Tiene doblegado acá, es la oportunidad para seguir predicando, ¿no es cierto? Para que caiga acá el tirano. Oh, la gente sabe cómo estaríamos todos nosotros. Y en el momento dicen: predica y ahora te vas. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Pasado algunos días, eso es un día, 2, 20, 40, 200. Ejemplo. ¿Sí? Lo hizo predicar, cumplió su objetivo y ahora, pero Señor, lo tengo. ¿Qué va? A Pablo le dijo lo mismo. Pablo fue con una intención de predicar y empezó por el camino, y de repente el Señor lo para y le dice el Espíritu, el Ruach le dice: de aquí hasta que termines el camino no prediques. Y había tanta gente que necesitaba. Dios dijo que no predicara. No, por eso no vamos a hacer eso. Es así, es algo. Realmente es tremendo. Entonces lo sacó y lo mandó al arroyo de Kerit. No lo ponemos de nuevo. La palabra Kerit, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que significa separación, corte? Es decir, lo hizo separar. Primero sale del testimonio. Tiene un buen testimonio. Tiene testimonio delante de Dios. Ahora es obediente y se va al arroyo de Kerit. Kerit significa separación y corte. Yo le mostré varios ejemplos, pero le puedo poner algunos aquí. En el caso de Abraham. Abraham vivía en Babilonia, ¿sí?
En un momento aparece el arroyo de Querit para Abraham y le dijo: vete de tu tierra y tu parentela a una tierra que te mostraré. Abraham vivió en el esplendor de Babilonia, hermano. Y cuando tiene la revelación del Dios Altísimo, le dice: te tienes que separar de aquí. Siempre aparece un arroyo de Querit para cada uno. ¿Y sabe qué? Cuando el arroyo de Querit casi siempre, me imagino que siempre, tendría que pensar un poco más, pero casi siempre es con algo que queremos. Porque si no, ¿para qué va a venir? ¿Sabe? Y usted me dice: ¿dónde está lo que quería Elías en ese momento? El estrellato podía querer. El deslumbre. ¿Quién podía presentarse delante de Acab? ¿Quién podía presentarse delante de Faraón? ¿Alguna vez usted lo pensó, hermano? Usted se piensa que ahí Faraón no tenía... ¿Cómo hace usted, por ejemplo, si quiere entrar en Los Pinos ahora? Ahí que no puede entrar. Le voy a contar una historia rapidísima. Cuando vivíamos en Estados Unidos, estábamos de viaje con una persona judío-mesiánica porque había un evento muy grande, creo que en Pensilvania. Volvíamos de Pensilvania para Nueva York, donde vivíamos. No es por decir que viajamos ni nada, no. Estuvimos 3 años ahí porque la organización nos pagó, gracias a Dios por eso, y entonces teníamos que ir de aquí, de aquí para allá. A veces hubo un evento en Pensilvania, judío-mesiánico de la organización nuestra, justamente era el evento de la organización, fuimos a Pensilvania con unos judíos mesiánicos. El señor había sido, creo que almirante, ¿no? Contraalmirante de la Marina, etc. Un señor mayor, retirado. Bueno, cuando volvíamos de Pensilvania, dice: vamos a pasar por una base. Pasamos por una base. Bien, pasamos por la base. Se presentó con su carnet, con su credencial, entramos todos. Entramos, era una ciudad gigante. No sé por qué todo el Estados Unidos es así. Hasta la rebanada de pizza son así. Bueno. Y entonces entramos. Fuimos a un lugar, en un momento eran parques, veíamos soldados militares por aquí. Entonces, en un lugar medio solitario había, no me acuerdo. Hicimos entrar, no me acuerdo si era una biblioteca o no sé qué era. ¿Te acuerdas qué fue donde entramos? Era un templo. Templo que usaban ellos, en ese momento, como militar. No había nadie, era desolado, todo desolado, las calles, todo. Porque era gigante, eran hectáreas. Entonces, abrimos una puerta. No vemos a nadie. Abrimos otra puerta, ¿sí? No vemos a nadie. Abrimos la tercera y empiezan a venir los militares de la calle hasta por las ventanas, aparecieron, porque estaba todo con sensor y nos detectaron con unas cámaras que tienen. Entonces, no sé qué viendo, pero resulta interesante, ¿no? Para que usted vea a veces cómo existe un control. En definitiva, Dios tiene controlado absolutamente todo. Nosotros, uno quiere hacer una cosa, quiere hacer otra, ¿me está siguiendo? Y a mí me llamó la atención cuando estábamos ahí, que uno pasa de un lugar a otro, pasa de un lugar a otro. Parecíamos que podíamos pasar sin ningún tipo de problemas en la vida, pero en ese caso, en ese lugar, ¿no es cierto? Y en un momento determinado nos aparecen, y entonces dice el almirante, el contraalmirante, dice: ¿cómo detectaron esto? Dice: no sé si no lo sabía, no. Y entonces nos empieza a mostrar por todos lugares sensores, usted que trabaja con esto no sabe, hermano. ¡Qué bárbaro! Dijimos, aparecieron, ¿no? De la nada, ¿te acuerdas de tu cosita? ¡Qué bárbaro! Y volviendo a esto, en algún momento, en algún momento Dios nos va a pedir un querit, una separación. Tenemos buen testimonio y cuando todo parece que está saliendo bien, en algún momento viene la separación. Abraham le dijo: vete de tu tierra y tu parentela, y le mandó un querit. En otro momento dice, para Elías, ¿no es cierto? El querit podía ser el estrellato, podía ser la presuntuosidad, podía ser un montón de cosas. Y en un momento Dios a uno lo aparta. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de José pasa lo mismo, ¿no es cierto? Jacob lo separan de su hijo. Jacob tiene su arroyo de Querit muchas veces. Jacob tuvo su arroyo de Querit cuando tuvo que separarse de su familia, ¿sí? Y se tuvo que ir a Aram. Está todo predicho
hecho por Dios, pero Jacob tuvo su arroyo de Querit, ¿no es cierto?, el corte, la separación, porque se tuvo que ir a Harán solo cuando había pasado lo que pasó con el engaño a su papá, ¿sí? Y a veces a nadie le gusta que lo separen de la familia, ¿sí? Y a Jacob lo separaron de su familia, a Jacob le separaron su familia y tuvo su arroyo de Querit, a Abraham lo separaron de su tierra, a Abraham lo separaron de su hijo. Usted dice, ¿cómo lo separaron de su hijo? Y claro que lo separaron de su hijo, le ofreció el sacrificio, ¿sí? Y usted me dice, no, pero en definitiva no lo mató. Sí, pues si usted se fija en la Biblia, dice subieron, y cuando bajó, dice bajó solo. Bajó seguramente con Isaac, o bajó Isaac después, pero en definitiva lo separó de su hijo, ¿sí? Porque ya estaba consagrado absolutamente a Dios, ¿sí? Querit significa también cortar el círculo. Se habla de la circuncisión, aunque va con una palabra compuesta, pero se utiliza la palabra querit para corte, cortar el círculo. Lo que va a hablar de la circuncisión, ¿no es cierto?, como la que tuvo Ismael, la que tuvo Abraham, la que tuvo Isaac, la que tuvo el pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida, cuando habían estado todos en el desierto sin circuncidarse. Y uno lo ve en el sentido de la circuncisión, ¿no es cierto?, en el hombre, pero en la Escritura aparece muchas veces, así aparece también en el Nuevo Pacto también, pero en Deuteronomio 10:16 dice: circuncidad el prepucio de vuestro corazón. Algunas personas ven, ¿no es cierto?, que parece que el judaísmo es una cosa ritual, técnica, y que está desprovista de espiritualidad. De ninguna manera. Cuando uno ve, de hecho más, nosotros vemos la ley y la gracia del Nuevo Testamento y no entendemos nada, y a veces lo explican y lo enseñan mal. Cuando uno ve la ley en el Antiguo Testamento, la ley, toda la ley, ¿no?, si usted se fija bien, la ley es la gracia de Dios. Por eso que uno no entiende, uno separa, en el Nuevo Testamento separa ley y gracia, fe y obra, ¿no es cierto? Pero la ley es la gracia de Dios. Si no tuviésemos la palabra de Dios descrita en mandamiento, no nos sabríamos ni conducir. ¿Sí? La ley está dada para salvaguardar la libertad que el Señor nos da. Uno tiene que, de hecho que en el Nuevo Testamento también está. Por eso el rabino Pablo incluso pone un montón de mandamientos, más bien que los pone. Cuando manda la carta a una ciudad, cuando manda una carta a la otra, hagan esto, aquello, lo otro, lo de más allá. Pone mandamientos, leyes, preceptos, ordenanzas para que la gente se conduzca conforme a lo que había aprendido y el crecimiento que cada uno tenía en la fe. ¿Sí? Y entonces, Deuteronomio 10:16 dice: circuncidad el prepucio de vuestro corazón. Ya Jeremías 4:4 lo manda distinto, dice: circuncídense al Señor, dice. No dice circunciden, después dice: circuncídense al Señor. Nosotros nos tenemos que circuncidar en obediencia al Señor, pero circuncídense al Señor. Por eso habla de corte. Tiene que haber un corte. Cuando circuncidar es alrededor, ¿sí? Circun es alrededor. Hablo con las palabras en español ahora. Bueno, circun es alrededor. Sidar es cortar. Cortar alrededor. Cortar, ¿no es cierto?, aquello que está sobrando. ¿No es cierto? En el caso de cuando era la circuncisión a los hombres, ¿no es cierto?, y circuncidar el corazón, aquello que está engrosando el corazón, tiene que ser circuncidado, cortado, ¿no es cierto?, para que nosotros podamos transitar en el camino del Señor. Por eso, nosotros estamos en el transcurso de nuestra vida creciendo, madurando, ¿no es cierto? Y algunos dicen: mira, así como Elías fue ascendido, y así como tal profeta hizo tal cosa y tal otro, nosotros queremos tener tal o cual cosa. Sí, pero cuidado. Elías sale de un testimonio y Dios ve el testimonio de Elías y lo pone a predicar. Elías es disciplinado y obediente. A mí me llama la atención que en ningún momento Elías diga: Señor, no me saques de aquí, ¿no es cierto? Ahora que estoy predicando delante de acá, ¿no es cierto? El pueblo lo podía seguir. Miren, en el Nuevo Testamento aparece esto también. Y Yeshua en un momento predica a los 4.000 y a los 5.000. ¿Sí? En un momento determinado, los discípulos, cuando ven el éxito que había tenido, éxito entre comillas, el éxito que habían tenido Yeshua
con la multiplicación, y vieron la multiplicación de los panes, ¿no es cierto?, y los peces, todas las canastas que habían sobrado. Si ustedes se fijan el texto, dice allí que los discípulos le dicen a Yeshua que es la oportunidad para que se proclame como el rey, como el Mesías, ¿no? Y entonces Yeshua, ¿qué les dice? Vámonos, porque hecho lo que ustedes están viendo, todo con algarabía, con gozo, y que ustedes con sus ojos están viendo que se gozaron comiendo, ellos vienen por los panes y por los peces, dice. Miren cómo se equivoca. ¿Cómo se equivoca? Y si usted se fija, cuando alimenta a los 4 y los 5.000, en ese momento, ¿no es cierto?, empieza a caminar, y a partir de ahí, si lee con detenimiento, mucho detenimiento, el mensaje de Yeshua cambia totalmente. Cuando ve todo eso, que los discípulos creen algo que no es correcto, que Yeshua se da cuenta que la gente se exalta solamente porque ve los milagros, el mensaje de Yeshua siempre ahora es: tengo que ir a Jerusalén, y conmigo van a hacer lo que quieran, y me van a hacer esto, y me van a hacer aquello, y me van a matar, y a ustedes lo van a perseguir. Cambia el mensaje, cambia. Cuando sigue caminando un poco, se meten en la barca, ¿vio? Y empiezan a pelearse los discípulos, porque algunos decían: ¿quién trajo el pan? ¿Quién no lo trajo? ¿Sí? Y Yeshua se presenta y dice: porque están discutiendo, dice, ustedes no entendieron lo que significó la alimentación de los 4.000, ustedes no entendieron. Los discípulos no entendieron los milagros que hacía el Señor y cuál era el objetivo. Cuando nosotros leemos la Biblia pensamos que entendemos todo, los discípulos tampoco lo entendieron en ese momento, no lo entendieron. Y Yeshua allí cambia el mensaje. Por eso, ¿qué está haciendo Yeshua allí? Otro corte. Hace un corte, incluso para con él y para con los discípulos. Los discípulos: queremos no aquí, porque el éxito ya está. Elías se podía haber quedado, ¿sí? Los judíos le ponen: el éxito ya está, este es un tirano, un dictador, tú eres el único que se le puede enfrentar. Y Dios lo mandó al arroyo de Kerit. Tal vez para que no lo matara, tal vez para que pensara un poco en el orgullo que tenía él. Dice: cuidado ya que te puedes ensoberbecer aquí con tu éxito, ¿no? Con los discípulos pasó exactamente lo mismo. Señor, este es el momento, los 4.000, los 5.000, el alimento. Mira toda la gente en la ladera cómo se alimenta, ¿sí? Y entonces Yeshua dice: vámonos, porque ellos vienen solamente porque están viendo la alimentación física. Vienen por los panes y por los peces. Y Yeshua los mandó ahí a todos al arroyo de Kerit. ¿Qué les dijo? Los separó, los cortó. Están interpretando mal la Biblia, si quieres decir. Están interpretando mal mi palabra. Están interpretando mal lo que ven. No están entendiendo cuál es el mensaje que quiero dar. Aún así, hoy con nosotros creemos a veces que entendemos todo, que vemos todo, ¿no? Sabemos todo, y a lo mejor no sea tan así. A veces vemos las cosas incluso en las congregaciones, ¿no? Y decimos: aquí sí tal cosa, o aquí sí tal otra, o tal vez no. Hay que estar con el Espíritu de Dios para ver reflejado en lo que Dios está diciendo, ¿no? Por eso les dice a los discípulos: ustedes no entendieron lo que significa la multiplicación de los panes y de los peces. De los peces. De hecho, que Yeshua jamás lo explica. Queda para que usted, yo, todos en el mundo interpretemos qué significa esa alimentación, porque no lo explica él. Él les dice: ¿vieron cuando se alimentaron tantas personas, que sobró tanta cantidad con esto, con aquello? No lo explica. Siempre les digo, muy difícil que se interprete eso bien si no se conoce lo que significa en el judaísmo y en la Biblia el número 4, el 40, el 400 y el 4000.
Si usted no sabe lo que en la Biblia significa el número 5, el 50, el 500 y el 5000, no se va a dar mucho cuenta de lo que significa el pasaje. Los discípulos no lo entendieron, no lo vamos a ver ahora, los discípulos no lo entendieron. De hecho fue un milagro, pero alguien lo entendió mal. La gente lo entendió mal y los discípulos lo entendieron mal. Entonces Elías sigue caminando, tiene un buen testimonio. Ya sabemos que tenemos que tener buen testimonio. Si queremos servir las mesas tenemos que tener buen testimonio. Tenemos que tener un buen testimonio en fe, en palabra, en conducta para con los demás. Tenemos que ser ese testimonio como ejemplo que se marque en el otro, no en la buena, sino cuando las cosas no van mal, a ver cómo reaccionamos. De hecho que tenemos una noticia buena, ahora se la contamos, estaba olvidando. Ayer le llegó la noticia a Rosa que se tiene que presentar en gobernación, ya otro paso más. Y ya después de esa va a haber otra presentación, pero ayer le llegó cada vez que vemos esas noticias, bajamos 2,5 kilos en el cuerpo. Apareció en la computadora, si hacía la tardecita lo pusieron, pero ya tenemos eso. ¿Sí? Ahora nos presentaremos esta semana que viene y ya a partir de ahí otros 10 días hábiles y ya le van a dar su documentación. ¿Sí? Ya después ya vamos a presentar la naturalización y ya para el próximo 16 de septiembre Rosa se va a venir con aritos puestos con las banderitas. Esta vez no. Sí, no. Esta vez no, para que no nos digan que usurpamos ya en la próxima. Nos íbamos a comprar el otro día. Eso que están vendiendo los carritos. Bueno. Y la próxima que venga le voy a tomar, aparte de si sabe bien el himno mexicano, si alguno se sabe las estrofas que no se cantan. Ahí lo voy a agarrar, no se acuerda ninguno de las estrofas que no se cantan. Yo tengo esto, ya hemos estudiado bastante con Rosa. Ya vamos a tomar una prueba, que algunos de ustedes a ver cómo andan. Y lo que estamos estudiando para el examen, ¿no? Los presidentes, el orden, la cantidad, el propósito. Vamos a tomar el examen. Sí, hermano. Bueno, ahora no podemos. Y entonces, pero rápidamente, fíjese qué interesante. En el verso 17:8 dice, vino palabra, luego a palabra de Adonai diciendo, levanta, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí que yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces Elías se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Yendo ella para traerse, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Adonai tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija, y ahora dice la mujer, recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Yo le voy a decir cómo se maneja rápidamente esto y después le digo. Cuando ven estos pasajes, se utilizan en las congregaciones ¿para qué? Para que la gente ofrende, ¿no? Primero para el siervo, ¿no? Primero para la congregación, entonces se utiliza. Dice eso. Ahora le mostrar. En las congregaciones se utiliza eso, ¿no es cierto? Vio primero para el siervo. ¿Por qué primero para el siervo? Sí, acá está diciendo eso, pero hay un trasfondo. Pero el trasfondo viene en Sarepta, en la palabra Sarepta. Ahora le voy a mostrar. Dice, y tráemela y después harás para ti y para tu hijo, porque Adonai, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Adonai haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces esta mujer hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Adonai había dicho por Elías.
hasta allí. Luego les muestro algo rápido, pero Elías sale con un testimonio de Dios. Sale con un testimonio de Dios, es ejemplo, es obediente, responsable, comprometido. En su momento, como él tiene todas esas virtudes y cualidades, cuando Dios le dice, haz esto, lo hace. Y él lo manda al arroyo de Querit y acepta lo que Dios le dice en cuanto al sustento de dónde va a provenir. En este momento va a venir de los cuervos y del arroyo, ¿sí? Acuérdense que cuervos, después lo vamos a ver con más detalle, cuervos es cuervos, oretes, correcto. Pero cuidado que también eran grupos árabes que se denominaban de esa manera. Entonces, si los madianitas, árabes madianitas, que se llamaban así también, ¿no es cierto?, lo podían sustentar, ahí vemos una cosa interesante, ¿no? Que alguien esté alimentando a Elías. Usted dice, bueno, es un animalito. Ahí dice orer, cuervos. Pero también aparecen otras expresiones en la Biblia, correcto. Usted va a decir, pero ¿cómo los madianitas, ¿no es cierto?, ahora iban a sustentar al profeta de Dios, ¿sí? Bueno. ¿Y cómo el samaritano salvó al judío? Para el caso es lo mismo. ¿De acuerdo? Dios, mi hermano, hace como Él quiere, cuando Él quiere y de la forma que quiere. Lo importante es que Él enseña, ¿no es cierto?, y transforma las vidas, ¿no es cierto? Es una cosa tremenda. Entonces, dice que Él lo manda al arroyo de Querit, a la separación, cuando todo era un éxito. Y cuando ya salen de la separación, del corte, donde Elías forjado de alguna manera lo manda, ¿no es cierto?, a Sarepta, ¿no es cierto? Yo no lo voy a anotar ahora. La palabra Sarepta no es Sarepta en hebreo, es Sarfat, ¿no es cierto? T-Z-A-R-P-A-T, Sarfat. No es Sarepta, es Sarfat. Sarfat, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan los serafines? Bueno, viene esta palabra también, que eran esos refulgentes, ¿no? Bueno, Sarfat significa refinería, lugar donde se funden los metales. Eso significa Sarepta, ¿de acuerdo? Pero es Sarfat en hebreo, ¿sí? Por ejemplo, la palabra Sarfat viene de Saraf, ¿no es cierto?, que significa refinar, purificar, quemar para purificar, probar algo, alguien para examinar, o probar un metal para examinar la pureza, ¿de acuerdo? Entonces el verbo es Saraf, de ahí viene Sarfat, que es ese lugar, que significa refinería, lugar de fundición. Me imagino que había muchos lugares de fundición de metales allí en ese lugar donde había muchos herreros. De hecho, que cuando vienen los asirios y se llevan toda la población de Israel, que ya nunca más estuvo, se la lleva para Siria, ¿no es cierto? Dice que se llevaron todos los ofreros, artesanos, los herreros, todos los fundidores, ¿no? ¿Se acuerdan de que es así? Y entonces, ahí en ese lugar, en Sarfat, ¿no es cierto?, el lugar de fundición. Bien. Para hacer la historia larga, corta, les voy a mostrar esto. Entonces, Elías tiene testimonio, lo mandan a algún lugar de la separación porque hay que ocultarse, esconderse, se tenía que esconder y ocultar para seguir transformando su vida, ¿sí? Y luego Dios lo manda al lugar de la fundición, donde lo prueba. Tiene que pasar por el horno de la purificación, Elías. Va por Sarfat, el horno de la purificación. Y entonces en el horno de la purificación se encuentra con una mujer viuda que ¿no es cierto?, que no tenía bienes, le dice lo que tenía que hacer, que primero le diera a él, ¿no es cierto? Bien, ok. Entonces lo primero que nosotros decimos, bueno, sí, usted tiene que ofrendar, ¿no es cierto? Sí. De hecho que las ofrendas son correctas, pero, ¿no es cierto?, dice, mire, si usted da primero para el siervo de Dios, entonces sí va a tener las tinajas, ¿no? Eso se puede utilizar como una viveza también. Entonces nosotros tenemos que tener los ojos bien abiertos, el cerebro muy entrenado y la sabiduría de Dios para entender lo que dice la Biblia. ¿De acuerdo? Y entonces, mire cómo lo manda al horno de la purificación. Tenía que purificarse, la mujer tenía que creer, pero Elías tenía que crecer de alguna manera también en la fe, porque en el momento que le da de comer a él y come él y ella, ¿no es cierto?, dice que nunca más le faltó,
pero inmediatamente dice que enfermó el hijo de la señora esta, tan grave que no quedó aliento y había muerto. ¿Se acuerdan lo que contaba el libro eclesiástico? De la muerte, que había muerto y resucitado a una persona, Elías. Algo maravilloso, ¿sí? Y entonces, en ese momento, mire si lo tiene que probar Elías en el horno de fuego. Señor, tú me mandas a un lugar que para un hebreo no es correcto, no es bien, no está bien. La mujer esta no tiene alimentos. Tengo que tener la fe suficiente para saber que la mujer va a creer y que tú vas a cumplir tu palabra de que nunca le va a faltar nada. Y en el momento que pasa eso, se le muere el hijo. A veces nosotros no nos damos cuenta, pero póngase en el lugar de Elías. ¿Cómo estaría? Mire si lo pone en el horno de la fundición al profeta. Claro que lo pone en el horno. Claro que lo pone en el horno de la fundición. Por eso, así Elías va pasando permanentemente de ciudad en ciudad, pero cada ciudad tiene un significado espiritual. Primero, la ciudad del testimonio. Segundo, la ciudad de la separación, donde tiene que apartarse cuando no querría apartarse. Miren, cuando usted algo le... Supongamos que usted está trabajando en un trabajo que le están pagando en este momento 50.000 pesos por mes, ¿sí? Y le dice Dios, dice, mira, en este momento tiene que dejar este trabajo. Señor, te creo mucho, pero esta no la voy a hacer. Claro, porque nosotros lo vemos bien en la Biblia, pero cuando nos toca a nosotros algo, como en el caso de ofrecer a un ejemplo, ¿no? Un ejemplo. Siempre está bien. Yo tengo casos, varios casos de hornos de fuego, ¿no es cierto? Pero de este tipo de cosas de fuego. ¿Se acuerda en Daniel capítulo 3? No lo buscan, ¿no? Daniel capítulo 3. Se había hecho una gran estatua y nadie había que arrodillarse. ¿Se acuerda usted como decía? Al son de la zamponia, del clarinete, del tambor. Todos tenían que arrodillarse y alabar, ¿no es cierto?, al dios babilónico, ¿de acuerdo? Y entonces va alguien con un comentario a Nabucodonosor y le dice: estos tres jóvenes judíos que vinieron con Daniel, ¿no es cierto?, Sadrach, Mesach y Abednego, que eran nombres cambiados. Mire, cualquiera le puede cambiar el nombre como le cambió los babilónicos, pero no le cambiaron el espíritu, hermano. Lo que venga de afuera se lo podrán hacer de ahí para acá, pero de aquí para adentro no. Y entonces a esta gente le cambiaron los nombres, ¿sí? Y no les afectó para nada en su vida espiritual, ¿no? Ellos en el interior tenían sus mismos nombres, ¿sí? Y entonces lo que dice, bueno, ustedes, ¿sí? No lo busquen. Si se acuerdan, traten de recordar lo que yo les dije. Y entonces, créanme que les digo lo que dije. Entonces dice, viene y dice, bueno, ¿por qué no se arrodillan? Entonces dice, no nos vamos a arrodillar delante de lo que tú digas, Nabucodonosor. Dice, bueno, si no van a ir al horno de fuego, ¿cierto? Y entonces dice, mira, nuestro Dios tiene poder para salvarnos. Pero si a nuestro Dios no le place salvar nuestra vida del horno de fuego, tampoco te vamos a adorar. Pero pasan por el horno de fuego. Y entonces están los tres judíos allí, bueno, había muchos más judíos, Ezequiel, Nehemías, tantos otros de miles, pero de los nombres, los conocidos, y están estas tres personas, estos hombres, muchachos judíos, junto con Daniel. El otro pasa al foso de los leones, y Elías y estos tres muchachos pasan por el horno de fuego, ¿sí? Y entonces dice, tomaron los tres muchachos, ¿no es cierto? Bien interesante lo que hizo, ya lo vamos a analizar con detalle. Y entonces, toman a los tres muchachos, eligen a las personas más fuertes de Babilonia para tomar a tres muchachos. A los tres muchachos los meten en el horno de fuego. Yo no sé qué pasaría por la cabeza de Nabucodonosor, porque eso sí lo estuve muy bien, por lo menos para ver cómo decía en hebreo, y si verdaderamente cada palabra significa esto, aquello, otro, ¿no es cierto? Y la cultura y la tradición, y porque esto, que los ata con sus propias ropas, toma las propias ropas que tienen, y con las propias ropas de estos chicos judíos, los ata y los mete en el horno, ¿no? Y entonces los muchachos tenían esa virtud que viene de lo alto, la fe que viene de lo alto, que nosotros hubiéramos transado de alguna manera, ¿no es cierto? Y dice, bueno, te va a meter en el horno de fuego, ya verán, las barbaridades que hacían los babilónicos, como los asirios con los esclavos, era terrible. Estos no eran esclavos, eran siervos que estaban en la parte gubernamental.
Las barbaridades que hacía, si usted lee bíblicamente y secularmente, más secularmente que bíblicamente hay más, ¿sí? Las barbaridades que hacían y las torturas eran terribles, hermano. Terribles. Y el horno de fuego no es la mejor tortura tampoco, ¿de acuerdo? Eran terribles. Y entonces podían haber querido transar de alguna manera. Y dije, nosotros no vamos a hacer lo que tú nos dices. Y aceptaron entrar en su Sarfat, en su horno de fuego. Así como está Sarfat para Elías, ¿no es cierto? También está el Sarfat, que es el horno de fuego, por así decirlo. Estoy hablando espiritualmente, no es la misma palabra. De hecho, que esas partes están todas escritas en arameo, no es hebreo, y las palabras cambian totalmente. ¿Sí? Entonces, porque del capítulo 2.4 hasta el verso 7.2 todo es arameo. Antes del 2.4 y después del 7.2 todo ya es hebreo, pero en ese interín 2, 3, 4, 5, 6 hasta el 7.2 o 7.4 es todo arameo en el libro, no es hebreo. Y entonces, estos muchachos están allí y de repente cuando Nabucodonosor lo va a ver, ¿no es cierto? Se dice hay 4 hombres caminando, ¿no es cierto? Y yo puse 3, ¿se acuerdan ustedes? Ellos no se quemaron ni se les chamucó la vestidura, lo único que se soltaron fueron las amarras. Quiere decir que en el fuego de la purificación se sueltan las amarras. Porque está siguiendo ahí. ¿Se acuerdan cuando le dije de las ataduras? Que hay muchas ataduras, pero hay muchas ataduras que no nos tienen que quitar, sino que tenemos que tomar. Algún día vamos a ver también cómo vimos, ¿no es cierto?, alguna cosa de las ataduras, ¿no es cierto? Isaac fue atado al altar, y nosotros tenemos que estar atados al altar, ¿sí? ¿Ok? La mujer ató, ¿se acuerdan? La mujer ató un cordón de sangre, de rojo, en la ventana para que los israelitas lo vieran. Y nosotros nos tenemos que atar al cordón rojo, ¿no es cierto?, para tener esa salvación. Estoy hablando en un sentido espiritual. ¿De acuerdo? Hay ataduras que se nos tienen que quitar, pero hay ataduras que se nos tienen que dar. ¿De acuerdo? Ok. Y entonces, esta gente, ¿no es cierto?, se les soltaron las amarras, pero no se quemaron absolutamente nada, se les soltaron las amarras en el horno de fuego de la purificación. ¿Sí? Elías, ¿sí?, fue a Zareta o a Sarfat, si lo prefieren así, Sarfat, al horno de la purificación, al lugar, porque también significa prueba, examinación, horno, etcétera, de la refinería, etcétera. ¿Sí? Y sí lo mandaron para que saliera aprobado. Imagínense que cuando se le muere al muchacho la mujer, ¿qué le podía decir? ¿Para qué ha venido aquí? Él mismo. Pero de alguna manera el Señor nos va pasando desde el lugar del testimonio, el lugar de apartarse, ocultarse, la separación, un lugar para estar a solas, separación, un lugar para estar a solas con Dios, un lugar para estar a solas con la palabra, un lugar para estar a solas en la oración, el querir. Y luego de allí, cuando estamos preparados, salimos ¿a dónde? Donde dice a predicar. Ella fue a predicar, ¿sí? Pero le aparece una prueba tremenda cuando está el chico muerto. Ahí lo pasa por el horno de la purificación, pero lo pasa por el horno de la purificación porque sabe que lo va a salvar ese tema, lo va a probar y va a salir adelante porque había estado por querer. ¿Vieron cuando algunas veces usted le dice mucha gente en las congregaciones se nos puede decir, mire, usted ahora, ¿no es cierto?, aceptó al Señor, ¿no? Y ahora vaya esto, aquello, no. Pero Elías, que era el profeta Elías, sale de un testimonio, va a la separación, muchos dice, vio después de muchos días, pasó a la refinería. Uno quiere hacer todo rápido, y a veces no se da así. Una cosa es lo que nosotros pensamos, lo que nosotros creemos, y otra cosa es lo que dice la Escritura. Otra cosa es lo que dice la Escritura. ¿Sí? Lo menciono esto, ¿sí?, y lo menciono porque lo vimos mucho cuando fue lo de los desiertos. En el 19.8, ya terminamos. El 19.8 dice así: bueno, habría que leer todo, pero no vamos a poder hacerlo. ¿Se acuerda usted que, bueno, déjeme ver aquí rápidamente, Elías, después de resucitar al hijo de esta mujer, se encuentra con Acab, ¿sí?,
tiene un encuentro con el pueblo de Israel y los profetas paganos, luego se encuentra otra vez con Acab, ora por lluvia, ¿sí? Luego tiene una depresión y angustia y empieza a querer, a desear morirse, a pensar y desear morirse. Y en el 19:8 dice así: se levantó pues, comió, bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb. Todos los que participan de 40 días y 40 noches tuvieron un encuentro. Y Yeshua, el Señor, tuvo, ¿no es cierto?, esos 40 días. Moisés tuvo los 40 días con sus 40 noches, y Elías también tuvo sus 40 días y 40 noches sin comer. Una comida de un día le sirvió para 40 días y 40 noches camino a un lugar. Ahora, todos los que tuvieron esa forma de vida se encontraron en el monte de la transfiguración. Nada, miren, la salvación es gratis, ¿sí? Pero el crecimiento y la madurez, el crecimiento y la madurez hay que pasarlo. Y entonces dice, comió y bebió y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Bien. Usted sabe, la palabra Horeb no es Horeb, es Horeb, con J delante, Horeb. Significa seco, árido, desierto y desolado. Y la palabra Horeb viene de la palabra que es desierto, desolado, árido, viene de Harab, que significa asolar, desolar, destruir. Tiene relación con la palabra Jereb, que es espada. Ok. Fíjese, para ir terminando, faltan muchos lugares de recorrido. Antes de ascender en un carro de fuego, Elías pasó por muchos lugares. Primero dio testimonio, Dios dio testimonio de él y lo utilizó. Después que sabía que tenía un testimonio, le dice lo que tiene que hacer, lo manda a la separación. Ocúltate, ¿sí? Que te vas a sustentar de la mano de Dios a través del arroz y los cuervos, ¿correcto? Pero tienes que creerlo. Y ahí vas a meditar, reflexionar. ¿Sabe cuántas cosas puedo haber meditado? Después que está preparado en eso, lo manda al lugar de la refinería, donde se enfrenta con una situación no fácil. ¿Sí? Y así nos va a pasar a nosotros. Y una vez que pasa por el horno de la purificación, lo manda al desierto, a la soledad, lo manda a la sequedad, que es una cosa tremenda, pero nosotros vimos muchas veces lo que era desierto. Acá Horeb, que aparece varias veces en la Biblia, eso como desierto, significa ser desierto, asolado, desolado. Tiene relación con asolar, destruir, cuando es verbo, ¿sí? Y tiene relación Jereb, siempre la misma palabra, Jorab, Harab, Jereb, es la misma palabra con distintas formas de escritura y vocalizaciones. Jereb significa espada, habla de muchas cosas. Miren, voy a terminar con esto. El desierto ahora era necesario para Elías. A veces tenemos una idea equivocada de lo que es el desierto. Si no hubiera habido desierto en Moisés y en Israel, en primer lugar, si no hubiera habido desierto en Moisés, ¿sí?, nunca hubiera existido la zarza ardiente. Y la zarza ardiente se ve en el desierto. Y si no hubiera habido un desierto para Moisés, jamás hubiera sabido lo que es quitarse el calzado. Quitarse el calzado es quitarse el hábito de vida anterior. Por eso en el Nuevo Pacto dice, tenemos el calzado, ¿no es cierto?, de la palabra de Dios, ¿sí? Se lo dijo a Josué también. Moisés venía con el hábito, la costumbre egipcia, como hebreo, pero tenía la costumbre egipcia. ¿Sabe cuántos hoy judíos y hebreos tienen las costumbres de la gente pagana? Un montón. Un montón. Nosotros cuando vez que empezamos a ser una persona judía pensamos que es, ¿no es cierto?, lleno de Ruach HaKodesh, y que si usted ve cualquier persona judía le va a explicar la Torah, el Talmud, la Gemara, los Targumim, el Midrash, y no tiene la menor idea de lo que usted le está diciendo. Es que nadie puede ser ciego, nadie puede enseñar si no somos ciegos, guía de ciego,
¿sí? Y además, usted siempre tiene que estudiar, saber con quién estudia, porque estudiar a veces con una persona no creyente es estudiar con un falso maestro, así sea de donde sea, cuidado. Solo que usted no lo sabe, o si lo sabe, no lo cree. Claro, estudiar con una persona, estudiar la Biblia con una persona no creyente es estudiar con un falso maestro. Esa es la realidad. Ahora, usted dice, ¿cómo? Bueno, entonces, si usted me dice que eso no lo sabe, usted no tiene el menor conocimiento de la Escritura. No tiene ni idea, si tenga 30 años de creyente y lea la Biblia. Si usted eso no lo sabe, no tiene ni idea de lo que dice la Biblia. Estudiar con una persona no creyente es estudiar con un falso maestro. ¿Le guste o no le guste? Pero es estudiar con un falso maestro. Esa es la Biblia. ¿De acuerdo? Entonces, el desierto es necesario. Si no, le dijo, el desierto lo necesitas para que Dios te hable en la zarza ardiente. Dice, yo cuando le dice, yo escucho muchos mensajes a lo largo de mi vida, tengo muchos libros. Dice, le digo, está bien. Dice, usted no tiene que pasar por el desierto, ¿no? Porque el Señor ya lo pasó por usted. Entonces no voy a ver la zarza ardiente. El desierto está para que vamos a la zarza ardiente, y se lo dijo a Moisés. Podía haber actuado de otra manera Dios con Moisés. Pero lo tenía que mandar a Suquerí, a Moisés lo mandó a Suquerí, a la separación, le tienen que separar. Mira, acá tengo tantos años, 40 años en Egipto, soy reconocido, de hecho que en las enteras de Egipto aparece un Mose, ¿no es cierto?, que era un general egipcio, que no aparece como general, un Mose, un militar, ¿no es cierto?, que llevó a Faraón a grandes victorias, el estrellato y un montón de cosas, sí, y ese era Moisés, ¿de acuerdo?, que aparece escrito allí. Y entonces ahora lo manda al desierto para que se quite el calzado. Le dice, acá estás en un lugar te quitas el calzado. Dice, tú vienes con costumbres egipcias, con pensamiento egipcio, con interpretación egipcia, con la música egipcia, con las tradiciones egipcias, pero aquí te quitas el calzado, ¿sí? Ahí utilizaste la fuerza bruta para matar a un egipcio, y aquí ahora vas a ir con toda humildad para que tu hermano hable delante de Faraón. Así. Y después, si no hubiera existido el desierto, ¿sí?, ¿dónde está la columna de fuego y la columna y la nube? Si no hubiera estado el desierto, ¿sí?, ¿dónde están las tablas de la ley? ¿Me entiende? A veces se necesita ese joreb, la sequedad y la soledad para que el Señor se manifieste, ¿cierto? A veces nos enseñan o escuchamos prédicas que pueden ser muy halagüeñas, que pueden ser muy inspiradoras. De hecho, existen, ¿no? Porque hay que hablar de la misericordia, de la gracia de Dios, de lo que Dios nos prospere y todo, ¿sí? Pero si queremos hacer una trayectoria en todo el año, y el mes de Elul, Rosh Hashanah, y Yamim Noraim, días terribles, y Yom Kippur, el arrepentimiento y de perdón, y luego lo demás, ¿no es cierto?, es un camino, como dice Elías. Galaad, testimonio. Keri, separación y esconderse, ¿sí? Sarfal, lugar del horno de la purificación, de la prueba y de la examinación. Y ahora el desierto, para que el Señor se manifieste. Cuidado que todo esto está bajo el control de Dios. No hay nada que escape al control de Dios. El desierto no es para matarnos. Dice, en el desierto sí hay alacranes, esto, aquello, lo otro, ¿sí? Pero cuando el pueblo estaba con Dios estaba con el pueblo de Dios estaba con el Señor, nada lo tocaba. Ahora sí, cuando se apartaba. Por eso cuando se apartó vinieron las serpientes ardientes. Y ahí es donde Dios tiene que manifestarse. En el desierto se ven muchas cosas, pero se ve la misericordia, el poder de Dios. Si no hubiera existido el desierto, ¿sí?, nadie hubiera visto el agua que sale de la roca. Si no hubiera existido el desierto, ¿sí?, nadie hubiera visto el maná. Si no hubiera existido el desierto, ¿cómo se ponía el maná dentro del arca? Ejemplo. Si no hubiera habido el desierto, no hubiera habido el tabernáculo y no hubiera habido el lugar del testimonio, el arca del testimonio. Es decir, todo se tiene que desarrollar en el desierto para que se entre en la tierra prometida. Todo se desarrolló en el desierto. Si no hubiera existido el desierto, ¿sí?, ¿dónde Yeshua
hubiera dado testimonio del poder de Dios ante las terribles amenazas, ¿no es cierto?, y trampas de Satanás. Pero fue en el desierto. ¿Y al desierto quién lo mandó? ¿El diablo? A Yeshua no. ¿Qué dice? El Espíritu. Cuidado. Cuando Israel estuvo en el desierto del norte al salir de Egipto, ¿sí?, cuando estaba entre el ejército egipcio, entre Yansuf, Baal Zephon, Migdol y Pijarirot, ahí que era un lugar tenebroso, rodeado de lugares tenebrosos, no lo mandó el diablo, no lo mandó Faraón, lo mandó Dios para mostrar su poder. A Yeshua no lo mandó Satanás al desierto. A Yeshua lo mandó el Ruach, porque como Elías también tenía testimonio, Yeshua tenía testimonio. Y como tenía testimonio, sabía que el Ruach lo podía mandar al desierto para que golpee el poder de Satanás. Por eso, no está mal clamar a Dios, ¿no es cierto?, para que el Señor nos bendiga, nos dé gozo, nos dé alegría, nos dé prosperidad, veamos su misericordia, traiga sanidad. Pero también existe esto en la Biblia, y todo tiene su camino. Por eso, el mes de Elul, estoy hablando dentro de nuestro pueblo judío, el mes de Elul es de arrepentimiento, de reflexión, de un espíritu contrito para llegar a Rosh Hashanah. Llegado a Rosh Hashanah, ¿no es cierto?, entonces están los días de Yamim Noraim, ¿no es cierto?, otra vez de reflexión, de meditación, hasta Yom Kippur, donde está el sacrificio, ¿no es cierto?, que el Señor vino a hacer por cada uno de nosotros. Vamos a hacer una oración. Baruch Hashem, bendito sea tu nombre, Señor, te damos gracias por la vida y la misericordia. Te damos gracias por este nuevo día que tú nos das. Y clamamos a tu gran misericordia, Señor, para que tu poder se manifieste en nuestras vidas y podamos estar fortalecidos, alentados y renovados. Señor, te damos gracias en este día de Shabbat y rogamos, Señor, que podamos vivir y gozarnos de tu Shalom, Señor, del reposo que viene de lo alto, y que, Señor, podamos verdaderamente tener delante tuyo un testimonio, para que tú, Señor, puedas dar testimonio de nuestras vidas. Bendito y alabado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque podemos buscar en tu palabra el consejo, el aliento y la fortaleza. Y te damos gracias porque en esa palabra podemos buscar también y encontrar la exhortación que tú nos das y los principios, Señor, que debemos seguir para seguir adelante en nuestras vidas. Bendito y alabado sea tu nombre. Señor, levantamos nuestra oración al trono de la gracia, nos humillamos en tu presencia, buscamos tu rostro, pedimos perdón de todo aquello con lo cual te hemos faltado, pedimos perdón con aquello que te hemos desagradado, pedimos perdón con lo que te hemos ofendido, Señor, pedimos perdón con lo que hemos hecho contra nuestro hermano y contra nuestro prójimo, las faltas que hemos cometido, y rogamos que tú, Señor, limpies nuestras vidas, renueve nuestra fuerza, fortalezca nuestro espíritu y, Señor, sea alentado nuestro corazón con el poder que viene de lo alto, Señor. Que podamos siempre buscar de tu palabra, que podamos entender tu palabra y que podamos ponerla en práctica, y lo rogamos en el nombre de Yeshua HaMashiach. Bendice, Señor, cada hermano, cada hermana aquí, los que no han podido venir. Bendice cada familia en nuestra Keilah. Danos prosperidad, abundancia, bendición de lo alto en todas las cosas que necesitamos para nuestro presente, para nuestro futuro, porque sabemos que no hay nada, Señor, que esté oculto delante de tu presencia, y tú tienes control de cada una de las cosas. Bendito y alabado sea tu nombre. Quita de nosotros todo lo que a ti te desagrada. Bendito y alabado sea tu nombre, y que podamos transitar, Señor, así como hemos visto, Señor, en ese camino de testimonio, en ese camino de apartarse y de separación, para poder crecer y afrontar, Señor, ese lugar de prueba, ese lugar,
Señor, donde se purifica y se refina, Señor, y estar preparados para los momentos de soledad, Señor, en los momentos, Señor, de sequedad, en el momento de desierto, pero aún en ese momento ha de verse la gloria del Rey Altísimo. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Bendícenos en este día de Shabbat, el resto de este día de Shabbat, y bendícenos, Señor, en el inicio de la semana. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. El Señor les bendiga, hermanos, y el Señor les guarde. Salvador.